Aullidos en la Casa Batlló, el enigma paranormal de Barcelona. Barcelona siempre ha sido una ciudad llena de historia, arte y cultura, pero entre sus calles adoquinadas y edificios centenarios, oculta misterios que pocos se atreven a explorar. Uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad es la Casa Batlló, diseñada por el genio arquitectónico Antoni Gaudí. Sin embargo, detrás de su fachada modernista y colorida, se esconde un enigma paranormal que ha desconcertado a investigadores y valientes curiosos. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta, y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal, y que estará disponible solo por tiempo limitado. La historia comienza en una noche de otoño, cuando un grupo de amigos decidieron aventurarse a explorar la Casa Batlló después de horas. Atraídos por la leyenda urbana que sugería que la casa estaba habitada por espíritus inquietos, equiparon sus mochilas con linternas, cámaras y grabadoras, dispuestos a descubrir la verdad detrás de los susurros nocturnos que rodeaban la mansión. Al ingresar, la atmósfera en el interior era diferente, más densa, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Las luces parpadeaban intermitentemente, creando sombras que danzaban en las paredes decoradas con azulejos brillantes. El crujir de las maderas resonaba en los oídos de los intrépidos exploradores, pero su curiosidad superaba el miedo que empezaba a gestarse en sus corazones. Caminaron por pasillos decorados con detalles exquisitos, pasando por habitaciones con muebles antiguos que parecían guardar secretos en cada rincón. A medida que se adentraban en la casa, comenzaron a escuchar susurros indescifrables, como si voces del pasado se filtraran a través de las paredes. Ignorándolos, continuaron su exploración hasta llegar al ático, un lugar que, según las leyendas, era el epicentro de las actividades paranormales. En el ático, la temperatura descendió abruptamente y una sensación de malestar envolvió a los aventureros. De repente, un aullido agudo rompió el silencio, helando la sangre de los intrusos. Buscaron la fuente del sonido, pero no encontraron nada. Solo el eco de aquel aullido persistía en el aire, como si la casa misma estuviera lamentando algún evento trágico del pasado. Decidieron realizar una sesión de espiritismo, dispuestos a comunicarse con cualquier entidad que pudiera residir en la Casa Batlló. En el centro del ático, rodeados de velas, colocaron una tabla Ouija y comenzaron a formular preguntas al más allá. Fue entonces cuando la tabla comenzó a moverse por sí sola, deletreando mensajes incomprensibles. Las luces parpadeaban con intensidad y sombras se materializaban y desvanecían en las paredes. En un instante, el aullido regresó, más fuerte y angustioso. Las ventanas temblaron, y el viento sopló con fuerza, apagando las velas. En la oscuridad, una figura sombría se manifestó frente a ellos, sus ojos destellaban con una luz sobrenatural. Aterrorizados, los amigos intentaron huir, pero algo invisible los mantenía atrapados en el ático. La figura comenzó a susurrar palabras ininteligibles, y un frío extremo se apoderó del lugar. De repente, la voz tomó forma y se materializó en una figura humana. Era un hombre vestido con ropas de principios del siglo XX, con un aire de tristeza y desesperación en su rostro. Habló de una tragedia que ocurrió en la Casa Batlló décadas atrás. El hombre reveló que él y su familia habían sido víctimas de una maldición que los ataba a la casa, condenándolos a vagar eternamente en busca de paz. Mientras contaba su historia, las imágenes del pasado se proyectaban en las paredes, mostrando la vida cotidiana de una familia feliz que se convirtió en una tragedia inesperada. El hombre, identificado como Eduardo Batlló, narró cómo su familia fue consumida por fuerzas oscuras después de realizar rituales ocultos en el ático. La Casa Batlló se convirtió en un receptáculo de energías negativas que atraparon sus almas. A medida que la historia se desarrollaba, los amigos sintieron la tristeza y el sufrimiento que impregnaban las paredes. Decidieron ayudar al espíritu de Eduardo y su familia a encontrar la paz, realizando un ritual de purificación con la esperanza de liberar sus almas atormentadas. A medida que la última palabra del ritual se pronunciaba, la Casa Batlló tembló con intensidad. Una luz cegadora envolvió el ático, disipando la oscuridad y las sombras. Cuando la luz se desvaneció, los amigos se encontraron solos en el ático, sin rastro de Eduardo ni de su familia. La Casa Batlló, ahora liberada de la maldición que la atormentaba, recobró su apariencia tranquila y majestuosa.
Los amigos abandonaron la casa, sabiendo que habían sido testigos de algo más allá de la comprensión humana. La leyenda de los aullidos en la casa Batlló perduró, pero ya no como una amenaza, sino como una historia de redención y liberación de almas atormentadas en el corazón de Barcelona. Los amigos salieron de la casa Batlló, conmocionados por la experiencia paranormal que acababan de vivir. Mientras descendían las escaleras, el silencio que envolvía la casa era palpable. La noche en Barcelona se había vuelto más serena, pero la tensión persistía en el aire. Los exploradores, aún asombrados por lo sucedido, se miraron entre sí, tratando de asimilar la increíble historia que habían descubierto. A medida que se alejaban de la casa Batlló, los aullidos que antes resonaban en el ático comenzaron a desvanecerse en la distancia. El viento soplaba suavemente entre los estrechos callejones, llevándose consigo los ecos de la tragedia que había atormentado la mansión durante décadas. El grupo se reunió en una plaza cercana, donde la luz de las farolas destilaba una atmósfera más acogedora. Decidieron compartir sus impresiones y reflexiones sobre lo sucedido. La historia de Eduardo Batlló y su familia pesaba en sus corazones, dejando una sensación de respeto y compasión por aquellos que habían sufrido en la casa Batlló. Aunque la experiencia había sido aterradora, también había revelado la existencia de fuerzas más allá de la comprensión humana, un recordatorio de que el pasado y el presente pueden entrelazarse de maneras misteriosas. A medida que los días pasaban, los amigos se dieron cuenta de que la casa Batlló ya no era solo un destino turístico, sino un lugar marcado por una historia de redención. La noticia de su experiencia se difundió rápidamente, atrayendo la atención de investigadores de lo paranormal y amantes del misterio. La leyenda de los aullidos en la casa Batlló se convirtió en un relato fascinante que inspiraba tanto temor como curiosidad. Con el tiempo, la ciudad de Barcelona aceptó la presencia espectral en la casa Batlló, y algunos habitantes locales comenzaron a afirmar que podían sentir la presencia de las almas liberadas. La mansión, una vez envuelta en un velo de misterio, se convirtió en un símbolo de la capacidad de la redención y la paz, incluso en los lugares más oscuros y atormentados. Los amigos, aún unidos por la experiencia única que compartieron, regresaron a sus vidas cotidianas con una nueva perspectiva sobre el mundo que los rodeaba. La historia de la casa Batlló y los aullidos que resonaron en su ático se convirtió en un capítulo inolvidable en sus vidas, una narrativa que les recordaba la fragilidad de la realidad y la conexión profunda entre el pasado y el presente. Con el tiempo, la casa Batlló se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban experiencias sobrenaturales o simplemente deseaban sentir la energía única que rodeaba la mansión. La historia de Eduardo Batlló y su familia, aunque trágica, había dejado un legado de esperanza y liberación, transformando la casa Batlló en un testimonio de que incluso los lugares más oscuros pueden encontrar la luz. La leyenda de los aullidos en la casa Batlló perduró a lo largo de los años, contada de generación en generación como una advertencia y una lección sobre el poder de las acciones humanas y las consecuencias que pueden desencadenar. Barcelona, con su historia rica y sus callejones llenos de secretos, guardaba entre sus muros la memoria de la casa Batlló y los aullidos que alguna vez la habían atormentado. Con el paso de los años, la leyenda de la casa Batlló se mezcló con las historias del pasado de Barcelona, convirtiéndose en parte indisoluble de la identidad de la ciudad. La mansión modernista se transformó en un emblema, no solo arquitectónico, sino también espiritual. Los turistas y los curiosos visitaban la casa Batlló en busca de una conexión con el más allá, intrigados por la posibilidad de experimentar el misterio que había cautivado a aquel grupo de amigos décadas atrás. Las autoridades locales, conscientes de la creciente popularidad del lugar, decidieron permitir visitas nocturnas controladas a la casa Batlló. Guiados por expertos en historia y paranormalidad, los visitantes tenían la oportunidad de explorar la mansión bajo la luz de la luna, sumergiéndose en la atmósfera única que rodeaba el edificio. La historia de Eduardo Batlló se contaba con reverencia, recordando a todos la importancia de respetar el pasado y aprender de él. Sin embargo, a medida que la casa Batlló ganaba renombre, también surgían nuevas historias y rumores sobre fenómenos inexplicables en otros lugares de Barcelona. La ciudad, impregnada de historias antiguas y energías acumuladas a lo largo de los siglos, se volvía un caldo de cultivo para experiencias sobrenaturales. Cada rincón histórico, cada callejón adoquinado, se convertía en el escenario de relatos de fantasmas y misterios sin resolver. Una noche, una joven estudiante de historia,
fascinada por el pasado de la ciudad, decidió llevar a cabo su propia investigación. Intrigada por la conexión entre la Casa Batlló y otros lugares históricos, se embarcó en una travesía por Barcelona, explorando callejones olvidados y monumentos centenarios. A medida que profundizaba en la historia de la ciudad, comenzó a descubrir patrones y conexiones entre los fenómenos paranormales. En una de sus excursiones, la estudiante se encontró frente a una antigua iglesia en el barrio gótico. Se decía que en ese lugar, las campanas resonaban solas a medianoche y sombras danzaban entre los vitrales. Intrépida, la joven decidió pasar la noche en la iglesia, dispuesta a desentrañar el misterio que la rodeaba. A medida que las horas avanzaban, la iglesia cobraba vida con susurros y murmullos. Sombras inquietantes se deslizaban por los pasillos, y extrañas luces iluminaban el altar. De repente, un coro de voces antiguas resonó en la nave, entonando cánticos en latín que llevaban consigo siglos de historia. La joven, abrumada por la magnitud de la experiencia, se sumergió en la investigación de la historia de la iglesia. Descubrió que el lugar estaba vinculado a una antigua orden religiosa que realizaba rituales secretos en busca de conocimiento y poder. Los mismos rituales que, según las leyendas, habían desencadenado fuerzas paranormales en la Casa Batlló. La conexión entre estos dos lugares revelaba un patrón más grande de actividad paranormal, como si Barcelona estuviera impregnada de energías que trascendían el tiempo y el espacio. La joven estudiante, ahora envuelta en un misterio que superaba sus expectativas, decidió compartir sus descubrimientos con la comunidad paranormal y los estudiosos del pasado de Barcelona. Juntos, emprendieron una misión para comprender la red de fenómenos inexplicables que tejía la historia de la ciudad. Cada rincón, cada monumento, se convirtió en una pieza del rompecabezas, revelando una compleja red de energías y eventos que habían dejado su marca en Barcelona. Así, la ciudad se transformó en un epicentro de investigación paranormal, atrayendo a mentes curiosas de todo el mundo. Barcelona, con su rica historia y sus misterios entrelazados, se convirtió en un lugar donde el pasado y el presente convergían de maneras inexplicables. La leyenda de los aullidos en la Casa Batlló fue solo el comienzo de una travesía fascinante hacia lo desconocido, donde cada rincón esconde secretos que aguardan ser descubiertos. Con el tiempo, la comunidad paranormal y los investigadores de la historia de Barcelona se sumergieron más profundamente en la intrincada red de fenómenos inexplicables que envolvía la ciudad. Descubrieron que no solo la Casa Batlló y la antigua iglesia del barrio gótico estaban vinculadas por eventos paranormales, sino que varios otros lugares históricos también compartían conexiones misteriosas. Un día, mientras exploraban las catacumbas debajo de la Catedral de Barcelona, el grupo de investigadores se encontró con inscripciones antiguas y símbolos ocultos que revelaban prácticas esotéricas realizadas siglos atrás. Las catacumbas, supuestamente el lugar de descanso final de prominentes figuras históricas, se convirtieron en el epicentro de una energía oscura que desafiaba toda explicación lógica. Las lámparas parpadeaban de manera irregular, y sombras inquietantes se proyectaban en las paredes mientras el grupo avanzaba por los pasillos subterráneos. En un momento, el sonido de pasos resonó a su alrededor, como si los antiguos ocupantes de las catacumbas caminaran entre ellos. La temperatura descendió abruptamente, y una sensación de presión en el aire dejó a los investigadores en un silencio inquietante. Decididos a descifrar el enigma que envolvía la catedral, el grupo continuó adentrándose en las catacumbas. Al llegar a una cámara central, descubrieron una puerta sellada con símbolos esotéricos. Intrigados, comenzaron a realizar rituales de apertura, buscando desentrañar el secreto que se ocultaba detrás de la misteriosa entrada. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento helado los golpeó, llevando consigo un susurro ininteligible. La cámara reveló una serie de túneles subterráneos que se extendían en todas direcciones, como si fueran venas que conectaban los puntos históricos más importantes de la ciudad. Los investigadores, ahora cautivados por la vastedad del misterio que tenían frente a ellos, decidieron aventurarse más profundo en el laberinto subterráneo. A medida que exploraban los túneles, descubrieron cámaras secretas que albergaban artefactos antiguos y manuscritos ocultos. Los pasillos estaban impregnados de la historia de Barcelona, desde sus días como una ciudad romana hasta la época medieval. La energía que emanaba de estos lugares subterráneos era palpable, como si las piedras mismas retuvieran los susurros de aquellos que habían caminado por esos pasillos a lo largo de los siglos.
En su búsqueda, los investigadores también encontraron testimonios de eventos sobrenaturales contemporáneos, casos sin resolver que dejaban cicatrices en la historia reciente de Barcelona. Las historias de encuentros con sombras misteriosas en plazas olvidadas, luces que danzaban en el Parque Güell y susurros nocturnos en el barrio El Raval se entrelazaban con la trama paranormal que envolvía la ciudad. La conexión entre estos eventos, revelada por los túneles subterráneos, sugería que Barcelona era mucho más que una simple ciudad. Era un punto focal de energías inexplicables, un crisol de historias que resonaban a través del tiempo. Los investigadores, ahora convencidos de que estaban enfrentándose a algo más grande de lo que podían comprender, se comprometieron a seguir desentrañando los misterios que Barcelona guardaba celosamente. La historia de los aullidos en la Casa Batlló, que inicialmente parecía ser un evento aislado, se convirtió en un hilo conductor que los llevó a descubrir un tapiz complejo de lo sobrenatural. Barcelona, con sus calles empedradas y su arquitectura única, se erigía como un lugar donde lo histórico y lo paranormal convergían en una danza mística, tejiendo un enigma que trascendía las explicaciones convencionales. La búsqueda de respuestas continuaba, y los túneles subterráneos de Barcelona se convertían en el medio a través del cual los investigadores exploraban los secretos ocultos de la ciudad. A medida que avanzaban, cada descubrimiento los acercaba más a la comprensión de una verdad ancestral, una verdad que resonaba en cada piedra y cada rincón de la intrincada historia de Barcelona. A medida que los investigadores se aventuraban más profundo en los túneles subterráneos de Barcelona, la naturaleza de los fenómenos paranormales que descubrían se volvía cada vez más compleja y desconcertante. Cada cámara oculta y pasadizo revelaba capas adicionales de la historia de la ciudad, entrelazando eventos pasados y presentes en una maraña mística. En una cámara especialmente intrigante, los investigadores encontraron un antiguo libro de hechizos y conjuros que databa de la época medieval. Las páginas amarillentas estaban llenas de escritura antigua y símbolos enigmáticos. Al estudiar cuidadosamente el libro, descubrieron que muchos de los rituales descritos coincidían con los eventos paranormales que habían investigado en diferentes lugares de Barcelona. Esta conexión entre los antiguos rituales y los fenómenos actuales sugirió que la ciudad había sido testigo de prácticas místicas a lo largo de los siglos, y las energías liberadas en aquellos tiempos se mantenían vivas, resonando en las estructuras y las piedras de Barcelona. La pregunta que persistía en sus mentes era si estas energías eran simplemente residuos del pasado o si algo más oscuro y más antiguo estaba en juego. En su búsqueda de respuestas, los investigadores se encontraron con una cámara secreta que albergaba una piedra rúnica tallada con símbolos arcanos. Al tocarla, experimentaron visiones fugaces de eventos históricos, guerras y momentos de celebración. La piedra, aparentemente imbuida de una antigua magia, se convirtió en un objeto clave para entender la conexión entre el pasado y el presente de Barcelona. Mientras tanto, la noticia de las investigaciones se había extendido por la ciudad, despertando la curiosidad y el temor en la población local. La gente comenzó a relatar sus propias experiencias paranormales, compartiendo historias de encuentros con entidades inexplicables y sucesos que desafiaban toda lógica. Barcelona, en su aparente tranquilidad diurna, revelaba su rostro misterioso y enigmático al caer la noche. Los investigadores, respaldados por sus descubrimientos y guiados por la búsqueda de la verdad, decidieron llevar a cabo un último ritual en la Cámara de la Piedra Rúnica. Utilizando el antiguo libro de hechizos como guía, realizaron una serie de invocaciones destinadas a comunicarse con las fuerzas que residían en Barcelona. Las luces titilaron, y un susurro ancestral llenó la cámara. De repente, la piedra rúnica se iluminó con una luz sobrenatural, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cámara. Los investigadores, en trance, fueron testigos de una serie de imágenes que se desplegaron ante ellos. Vieron a antiguos habitantes de Barcelona realizando rituales en honor a dioses olvidados, y sintieron la presencia de seres místicos que coexistían con la ciudad a lo largo de los siglos. La conexión entre el pasado y el presente se hizo evidente, revelando que Barcelona era un lugar donde las energías de diferentes épocas convergían, creando un tejido mágico que daba forma a la realidad misma. La ciudad se manifestaba como un testigo silencioso de la historia, llevando consigo las huellas de sus antiguos habitantes y las energías liberadas en momentos cruciales. Los investigadores, a pesar de haber desentrañado parte del enigma, se dieron cuenta de que Barcelona seguía siendo un lugar de misterios insondables.
La ciudad, con sus túneles subterráneos y su rica historia, se convirtió en un fenómeno viviente, un crisol de energías que desafiaban cualquier explicación racional. Aunque habían revelado mucho, también se dieron cuenta de que algunas verdades eran tan antiguas como el tiempo mismo y permanecían más allá de su comprensión. Con la piedra rúnica como testigo y la ciudad como su libro de hechizos, los investigadores abandonaron los túneles subterráneos de Barcelona, llevando consigo el conocimiento de que la conexión entre lo paranormal y lo histórico era más profunda y compleja de lo que habían imaginado. La ciudad, en su majestuosidad y misterio, continuaba siendo un enigma para aquellos dispuestos a mirar más allá de lo evidente. Con la información obtenida de los túneles subterráneos y la piedra rúnica como guía, los investigadores decidieron compartir sus descubrimientos con la comunidad y los líderes locales de Barcelona. La noticia de la conexión entre el pasado y el presente de la ciudad se difundió rápidamente, generando tanto asombro como preocupación. La gente se preguntaba si las antiguas energías y entidades que se revelaron podrían afectar la vida cotidiana de Barcelona. Las autoridades locales, conscientes de la importancia de mantener el equilibrio entre la historia y la modernidad, colaboraron con los investigadores para comprender la naturaleza de las energías que permeaban la ciudad. Se formó un equipo interdisciplinario que incluía historiadores, arqueólogos, expertos en lo paranormal y líderes comunitarios. Su misión era explorar cómo la rica historia de Barcelona se entrelazaba con los fenómenos inexplicables que se manifestaban en la actualidad. Las investigaciones se ampliaron a otros lugares históricos de la ciudad, revelando más sobre la compleja red de conexiones entre la historia, la magia antigua y lo paranormal. En la Plaza del Rey, se descubrió un antiguo mapa estelar tallado en una losa de piedra que, al ser estudiado, reveló alineaciones astrales asociadas con eventos místicos ocurridos a lo largo de los siglos. En el Parque de la Ciutadella, los expertos encontraron una antigua estatua que representaba a una figura mítica asociada con la protección de la ciudad. Al examinar la estatua, experimentaron sensaciones de energía vibrante, como si el espíritu protector estuviera presente de alguna manera. Este descubrimiento llevó a la conclusión de que, a lo largo de la historia, las fuerzas místicas y las entidades benevolentes también habían influido en el destino de Barcelona. A medida que se realizaban más descubrimientos, se tomó la decisión de abrir una exposición permanente en el Museo de Historia de Barcelona, donde se mostrarían los hallazgos y se explicaría la conexión entre la magia antigua y los eventos paranormales en la ciudad. La exposición se convirtió en un lugar de encuentro para curiosos, estudiosos y amantes de lo paranormal que deseaban comprender mejor la fascinante historia de Barcelona. Sin embargo, a medida que la ciudad se abría a la revelación de sus misterios, también se intensificaron los fenómenos inexplicables. Las luces danzantes en el Parque Güell se volvieron más frecuentes, y la Plaza Real se convirtió en escenario de manifestaciones de energía que dejaban atónitos a los transeúntes. Aunque algunos interpretaron estos eventos como señales de desequilibrio, otros vieron la oportunidad de abrazar la magia inherente de Barcelona. La comunidad local se involucró activamente en rituales y ceremonias destinadas a honrar las energías de la ciudad y a mantener un equilibrio armonioso entre lo antiguo y lo moderno. Los festivales se transformaron en celebraciones que combinaban la rica historia de Barcelona con elementos de magia y espiritualidad. La ciudad, en lugar de rechazar su misterioso pasado, lo abrazó como parte integral de su identidad. Barcelona, con su conexión única entre el pasado y el presente, se convirtió en un faro para aquellos que buscaban explorar los límites de lo desconocido. La ciudad, aunque marcada por fenómenos paranormales, se transformó en un lugar donde la magia y la historia coexistían en armonía. La leyenda de los aullidos en la Casa Batlló, que desencadenó esta fascinante exploración, se convirtió en un símbolo de la relación intrincada entre lo sobrenatural y la rica herencia de la ciudad. Barcelona, con sus calles empedradas y sus monumentos antiguos, seguía siendo un enigma para aquellos dispuestos a sumergirse en sus misterios. La ciudad no solo conservaba su historia en edificios y monumentos, sino que también vibraba con las energías de antiguos rituales y entidades que habían dejado su huella en la trama mágica de Barcelona. Y así, la ciudad continuaba su danza eterna entre lo tangible y lo místico, manteniendo viva la llama de la curiosidad y la maravilla en el corazón de todos aquellos que la exploraban. A medida que Barcelona abrazaba su naturaleza mística y se convertía en un lugar donde las energías del pasado y el presente convergían en una danza mágica,
la ciudad se volvía aún más atrayente para aquellos que buscaban experiencias fuera de lo común. Los visitantes llegaban de todas partes, ansiosos por sumergirse en la esencia única de Barcelona y explorar los fenómenos inexplicables que la caracterizaban. Los túneles subterráneos se convirtieron en una atracción por derecho propio. Visitantes guiados exploraban los pasadizos secretos, admiraban las antiguas inscripciones y se maravillaban con la energía palpable que resonaba en las profundidades de la ciudad. La exposición en el Museo de Historia de Barcelona se convirtió en un punto focal, donde expertos compartían sus conocimientos y visitantes curiosos podían sumergirse en la fascinante historia de la ciudad. El turismo místico floreció en Barcelona, ofreciendo recorridos especializados que exploraban los lugares más enigmáticos de la ciudad. Guías expertos narraban leyendas antiguas, compartían historias de apariciones fantasmales y revelaban los secretos detrás de los rituales ocultos. La Casa Batlló, antes temida por sus aullidos, se convirtió en el epicentro de estas excursiones, atrayendo a aquellos que deseaban vivir de cerca la conexión entre el mundo visible e invisible. En el ático de la Casa Batlló, donde una vez resonaron los aullidos inquietantes, se estableció un espacio para ceremonias y eventos espirituales. Aquí, aquellos que buscaban una experiencia más íntima podían participar en rituales guiados, conectándose con las energías que habían sido liberadas durante la investigación inicial. El ático se convirtió en un lugar de sanación y reflexión, donde los visitantes podían sentir la presencia de aquellos que habían buscado redención. La comunidad local, en lugar de temer a los fenómenos paranormales, abrazó la identidad mágica de su ciudad. Se establecieron festivales anuales que celebraban la conexión entre lo antiguo y lo moderno, con desfiles de máscaras, danzas rituales y exposiciones de arte inspiradas en las leyendas de Barcelona. Los artistas locales encontraron inspiración en la magia de la ciudad, creando obras que capturaban la esencia de los misterios que la envolvían. Barcelona se convirtió en un faro para aquellos que buscaban explorar lo desconocido y abrazar la complejidad de la existencia. La ciudad, ahora imbuida de una aura mágica, se afianzó como un lugar donde la ciencia, la historia y lo paranormal convergían de manera armoniosa. Los investigadores originales, convertidos en expertos respetados, continuaron su búsqueda, descubriendo nuevos aspectos de la magia de Barcelona que desafiaban cualquier explicación convencional. Con el tiempo, la ciudad se volvió conocida como un centro de estudios místicos y esotéricos, atrayendo a académicos, artistas y buscadores espirituales de todo el mundo. Barcelona se convirtió en un lugar donde la dualidad entre lo tangible y lo mágico se celebraba, un recordatorio de que la verdad a menudo se encuentra en la intersección de lo conocido y lo misterioso. La leyenda de los aullidos en la Casa Batlló, que alguna vez infundió temor en los corazones de los habitantes y visitantes de Barcelona, se transformó en un cuento de redención y descubrimiento. La ciudad, con sus túneles subterráneos, monumentos antiguos y calles empedradas, se mantenía como un enigma eterno, un lugar donde la magia y la realidad bailaban en un perpetuo vals místico.